7:32 vamos a conversar con Napoleón Santamaría, abogado en temas tributarios. Gracias por acompañarnos, Napoleón. Bajado el precio de los combustibles, se entiende que era la principal demanda de los indígenas porque era el punto 1 de los 10 que presentaron. Reducido el precio, aumenta el subsidio, ¿pero soluciona los problemas? ¿De verdad ya estamos bien después de esto? Saludos, Milton, y saludos a todos los amigos. A ver, yo creo que esa es la pregunta esencial, porque para obtener una solución a los problemas, lo que primero debemos hacer es identificar claramente cuáles son los problemas. El pedimento de los movimientos indígenas, CONAIE, etcétera, fue reducir el precio de los combustibles. Esto soluciona la pobreza extrema que vive el sector rural en el 42%, soluciona la falta de acceso a educación, los alimentos congruos en su mesa. La respuesta es no, esto no soluciona el problema, porque los problemas son angustiantes, pero la disminución del precio de la gasolina, porque suben los subsidios, no les soluciona el problema de estos ecuatorianos que necesitan una ayuda del Estado, porque sus necesidades están insatisfechas. ¿Cuál es el problema entonces? Que el sector indígena no ha enfocado bien los pedimentos que le debe hacer al Estado. Las organizaciones sociales no tienen clara la película de lo que debe pedirse. Te doy un dato. Si es que hacemos el subsidio de los combustibles como está anunciado, el 85% del beneficio del subsidio se orienta a los quintiles 3, 4 y 5 de mayores ingresos. Esto vale decir, clase media, media alta y alta será la más beneficiada y no la población que necesita. Perdón, ¿por qué no enfocan bien o no entienden bien? Porque en el 2019 el único pedido era la derogatoria del 883, que quitaba los subsidios de los combustibles. Otra vez, tema combustibles. ¿Por qué no lo enfocan bien? Porque yo creo que hay falta colaboración, apoyo de varios gremios de ciudadanos. Esto es un tema de ciudadanía, mi querido Milton. Necesitamos que las universidades estén activas, que las universidades están proponiendo, las cámaras de producción, los colegios profesionales. En general, los ciudadanos en general tienen que estar apoyando esta gran mesa de 90 días. ¿Y por qué no se enfoca bien? Porque los problemas son otros, los que hemos hablado. Es, por ejemplo, salud. Mira tú, para hablar directamente de la población que más necesita, son quintiles 1 y 2, ahí tenemos cerca de 1.113.000 ecuatorianos que están siendo beneficiados, entre comillas, del Seguro Social Campesino. ¿Cuánto asigna el Estado al Seguro Social Campesino? 126 millones. ¿Cuánto va a asignar el Estado ecuatoriano por estos 5 centavos más? 120 millones más. Bien pudimos haber duplicado la asignación del Estado al Seguro Social Campesino y proveer mejor salud, que eso sí es una demanda urgente y necesaria de la población más desprotegida del país. Buenos días, economista. Pero entonces, ¿por qué insisten tanto los movimientos indígenas en que se dé paso a este subsidio si es que va a favorecer, como usted aquí lo ha señalado, a los que mayor poder adquisitivo tienen? Eso se contrapone con lo que ellos estarían buscando. Liz, sencillamente por desconocimiento, porque no tienen claro cuáles son los problemas del país y cuáles son las necesidades. Y la agenda que se propone y los 10 puntos acordados en esta mesa de un cuasi diálogo con el gobierno, si usted le ve, son medidas que no ayudan lo que sí necesitamos que el Estado ayude, Pero es decir, entonces, a satisfacer las necesidades congruas de los ecuatorianos, si excepto la última. Si se dice un subsidio para los más pobres, destinado a esta área que beneficia a la ruralidad, a los campesinos, a los movimientos indígenas, ¿hacia dónde debería ir entonces dirigido? Si es que no es a bajar el precio de los combustibles. Mire, ¿qué le pasa al Ecuador? Quizá recursos no son ilimitados, definitivamente no, pero asignamos al sector salud, al Ministerio de Salud, 3.636 millones de dólares todos los años. Sume usted, esto es red pública de salud, ¿no? Sume usted los 2.400 millones de dólares que están presupuestados en el IES para atender el Fondo de Salud. Tendremos entre los dos fondos cerca de 5.900 millones de dólares. Yo les pregunto a todos los ecuatorianos, ¿es posible proveer una mejor calidad de salud, medicamentos, prestaciones de servicios a los ecuatorianos que más necesitan? Pero es la que respuesta, Liz, es sí. Pero sí ellos es buscan algo que vaya dirigido. Este país es que ellos buscan algo que vaya dirigido, por ejemplo, al transporte que utilizan para la producción agrícola, que tenga que ver con ese sentido, con su producción. Ahora se habla incluso de buscar en esta mesa del diálogo mecanismos de focalización de ese subsidio. Por eso yo le preguntaba, en ese sentido, ¿a dónde pudiera ir dirigido? el subsidio está claro, tenemos áreas específicas que atender. Decíamos, salud, y ahí tenemos, quizá no tan bien armado, pero tenemos ya un instrumento que se llama Seguro Social Campesino.
tenemos un sistema de educación pública que hoy tiene serios problemas para subsistir. Tenemos entonces la posibilidad de intervenir ahí. Totalmente de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con el subsidio de los combustibles. Nada que ver, O sea, mi querido es que Milton. otra vez, lo que dice Liz, el subsidio para beneficiar al tema agrícola, por ejemplo, ¿cierto? Me acuerdo del tractorcito y de otras cosas más. Que sí, ok, de acuerdo. Pero la presencia del Estado no solamente tiene que hacerse y sentirse con el tema de los combustibles, de los subsidios. Educación, salud comunitaria. A lo mejor con eso resuelven los problemas más básicos que tienen las poblaciones más olvidadas. De acuerdo, Milton. Y entonces esta desorientación y este discurso populista y bien folclórico de los movimientos indígenas tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Pero esto no va a ser posible y a mí me preocupa por país que tenemos una mesa de diálogo de 90 días. Milton. Si en esos 90 días no coparticipamos muchos ciudadanos aportando, ayudando, colaborando, para que los puntos a tratar sean, para que el país gane, saldremos perdiendo todos. Perdón, no estoy de acuerdo en lo folclórico, porque yo creo que las necesidades de ellos, que han sido tradicionalmente postergados y olvidados y desatendidos, cualquier cosa es chispa para que se levanten. Esto es lo más peligroso. Y me refería a folclórico porque están tan desubicadas las propuestas que no los benefician a ellos y no benefician a otros. Claro. Y segundo, es que lo que tú dices es verdad, Milton. Los grandes problemas del país están incólumes, están ahí y en cualquier momento podrían activar algo peor de lo que ya vivimos. Y por eso ¿Y qué van vuelvo a hacer? insistir. Bajar nuevamente los combustibles. No, pero no hay educación, no hay salud, no hay producción. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? De todo del acuerdo que se dio con el gobierno, quizá hay un punto por rescatar, que es focalizar mediante política pública los subsidios. Creo que ese es el tema a tratar. Y para eso tenemos que sentarnos en mesas de diálogos para discutir esto que se ha hablado contigo. ¿Cómo mejoramos la salud comunitaria? ¿Cómo mejoramos educación? ¿Cómo atendemos a nuestros niños que hoy no pueden tener los alimentos necesarios y adolecen de serios problemas de alimentación? Estos son los grandes temas nacionales. Algo importantísimo. No, los ingresos del Estado, Milton, son dos. Y esto que entiendan todos los que los ecuatorianos. Este país vive, el Estado vive por dos tipos de ingresos. O tributos, que es el 76% de los ingresos, o regalías petroleras. No hay más. No es que no hay cómo ir a imprimir billetes, no hay cómo pedir de algún otro lado. No, esos son los dos ingresos del Estado. Con esos ingresos tenemos que salvaguardar estas necesidades de los ecuatorianos. Aquí hay un hito importantísimo que hay que abordarlo siempre. No es que faltan recursos, Milton y amigos. Lo que excede es corrupción. Este país no ha podido salir adelante porque las estructuras sociales están corrompidas, porque casi todos los estamentos no pueden funcionar en gestión pública, en política pública, porque la corrupción nos desborda. Ahora, economista, claro, y cuando se habla que este subsidio va a generar en 300, casi 350 millones de dólares, un poco más, para cubrir lo ofrecido en cuanto a la reducción del combustible, la pregunta es, ¿y cómo se va a financiar? Tiene que replantear ese presupuesto del Estado, el gobierno, ¿no? Y usted acaba de señalar las dos vertientes principales, tributos y un petróleo, pero un petróleo cuyo precio varía también. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo se va a cubrir todo esto? Todo lo que se ha ofrecido. Sí, si es que contabilizamos los 15 centavos adicionales en el subsidio del diésel y a la gasolina, estaríamos hablando exactamente de 345 millones de dólares al año, queridos ecuatorianos, al año. Si esta política duraría 10 años, estaríamos invirtiendo como nación 3.400 millones de dólares en un subsidio ineficaz, ineficiente. Más subsidio que no a le gasolinas ayuda. que presupuesto de salud. Más subsidio a los combustibles que definitivamente el de educación y casi como el de salud. Entonces, definitivamente por ahí no va. ¿De dónde va a salir la plata? Va a salir de los congruos recursos económicos que tenemos y por lo tanto vamos a desatender algunas otras cosas. Cuando se desatendan otras cosas, lo que va a hacer lastimosamente el país es mayor endeudamiento, mayor empréstito. ¿Para qué? Para cumplir especialmente nuestras obligaciones internacionales. Ojo, Liz, que la deuda, y los ecuatorianos que tengan claro, la deuda se paga y se paga con intereses. Por eso es que este diálogo tiene que ser abierto. O realmente nos sentamos a hablar de los problemas del país y las verdaderas soluciones, o nos enfrascamos en estas quimeras que no le van a hacer bien ni al Estado ni a los ciudadanos. Y ahí tengo dos preguntas en una. ¿Pudiera ser también una revisión de impuestos más adelante, siendo el mecanismo tributario uno de los que mayor ingresos deja? Pregunta 1 y pregunta 2. ¿Cómo compensa también lo que ha eliminado en este acuerdo, que tiene que ver con la derogatoria del decreto número 95 y las reformas al 151, con lo que también buscaba el gobierno tener ingresos a través de la actividad minera y de hidrocarburos? Contesto sus preguntas. Primero,
todo el paquete que ha anunciado el gobierno, es subir el bono de desarrollo humano, subsidios, etcétera, condonación de deudas, etcétera, le representará al Estado más o menos 1.123 millones de dólares. Esto es el 7% de toda la recaudación nacional. Para que todos tengamos una idea, esto es el 22% de todo el impuesto a la renta que recauda el país en un año. Es decir, no es que es una quimera, no es que hay 1.000 milloncitos por ahí que nos sacamos y ya tenemos. No, ecuatoriano. Es importantísimo que los ciudadanos manejemos información para saber cuánto de los recursos públicos estamos incorporando en estas soluciones. Y dos, hacer una reforma tributaria casi imposible. Yo avecino que la reforma tributaria que ya anuncia el presidente Boric en Chile, como el presidente en Colombia, serán unas reformas tributarias, ojalá y no, pero muy complicadas para esos países. El Ecuador, pensar en una reforma tributaria en los próximos 3 años, veo sumamente complicado y difícil de llevarla adelante. Bueno, veamos cómo van las mesas de ejecución de los acuerdos. Ojalá vaya bien y ojalá que se llegue a las comunidades indígenas y campesinas con lo que realmente necesitan, que es presencia del Estado. Y ojalá, Milton, que los ciudadanos se involucren. No podemos tener ciudadanos ausentes de este debate, ausentes del conocimiento, ausentes del aporte al país. Necesitamos ciudadanos más activos en los problemas de la nación. Muchas gracias, Napoleón. Buen día.